La semana que pasó un joven de nuestra iglesia compartió esta noticia en específico, que la Corte Suprema autoriza a alumna trans a usar uniforme femenino en colegio de Copiapó. Y este colegio no es cualquier colegio, sino que es un colegio adventista. ¿Ya? Esta noticia apareció la semana pasada y dio harto que hablar en el grupo de WhatsApp de jóvenes. Bueno, acá otro tipo de noticias que, bueno, la ley de identidad de género ya hace rato que está en nuestro país y, bueno, ahí destaca que cuando se entregó la primera cédula de identidad a una persona trans. Acá también algo que ha dado bastante noticia, que es Erika Hilton, que ella es, bueno, tiene una doble batalla, como se plantea acá en este titular, que es por ser transexual y además afroamericana o de color. También podemos ver otros titulares de cómo se ve la transexualidad en los distintos países del mundo. Podemos ver esta imagen que ha dado harto que hablar porque hay en muchos lugares, colegios, lugares públicos donde hay baños para trans, no para hombres ni mujeres, sino especialmente para transexuales. Acá también podemos ver los cambios de género registrados en los últimos años en Chile. Acá podemos ver desde el 2010 cómo se fue elevando. Aquí este gráfico va subiendo cada vez más. En 2017 han sido bastantes los cambios de género registrados en Chile. Y bueno, otra acá noticia, en el Día Internacional de la Homofobia, nos apareció esta noticia que dice que la OMC cambia el término de transexual por el de incongruencia de género. ¿Ya? Lo definen como una condición relacionada con la salud sexual de una persona en lugar de un trastorno mental y de comportamiento. Bueno, esas son algunas de las noticias que aparecen en diferentes partes del mundo. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con Leonardo, que tienen esta tarde el tema central. Igual para que todos participemos, porque va a ser un tema en el que todos podemos comentar, plantear nuestras dudas, nuestros puntos de vista. Así que los dejo con Leonardo. Muchas gracias, Denise. Estuvo excelente ese PPT de introducción porque nos da el marco para hablar acerca de este tema. Es decir, ¿por qué nosotros elegimos esta sociedad de jóvenes, el tema de esta sociedad de jóvenes? Bueno, pues a raíz de la noticia que ocurrió en Copiapó, en este colegio adventista de Copiapó. Porque me hubiera dado lo mismo si hubiera sido en el colegio, no sé, los Sagrados Corazones o qué sé yo, algún otro, pero era un colegio adventista. Y eso obviamente a nosotros nos complica un poquito. Bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar de lleno en este tema, porque es súper importante que nosotros tengamos como cristianos primeramente y cristianos adventistas del séptimo día, muy claro la postura de Dios o de la iglesia o de nuestra comunidad cristiana respecto de esta comunidad que se llama LGBT. Vamos a explicar un poquito qué significa muy brevemente y las implicaciones para nosotros. Voy a compartir entonces este PowerPoint y era compartir. Ya. Imagino que se ve ahí a pantalla completa, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Bien, la iglesia y la comunidad LGBT. Mis queridos hermanos, estamos en este minuto enfrentando temas legales. Ya no es que nosotros hagamos firmar ahí una norma que dice que los niños no pueden usar aro, las niñas no se pueden pintar los labios, y obviamente los niños no pueden usar jumper. Ahora ya no vale ese papel, digamos, esa firma de reglamento interno del colegio. Ahora hay un tema legal de por medio y
como ustedes vieron ahí las noticias que nos presentó Denise, un fallo de la Corte Suprema dice, no, en este colegio específico, Colegio Metista de Copiapó, van a tener que permitir que ese niño, ahora sea llamado niña, y que use el uniforme de niña. Y nosotros no tenemos pito que tocar, no podemos decir, no, es que nosotros somos cristianos, este es un colegio cristiano, que en nuestra religión, la Biblia, Dios dice, nada de eso importa. Tenemos que acatar la ley. Entonces, dentro de este marco, nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Y nosotros como cristianos, ¿cuál debiese ser nuestra postura al respecto? Vamos entonces definiendo algunas cosas. ¿Qué significa comunidad LGBT? LGBT son las siglas de comunidad lesbiana, la L es de lesbiana, la G de gays, la B larga de bisexuales y la T de transgénero. Y obviamente eso engloba a otros como 5 tipos más, pero en el fondo se entiende que son todos los que se autodefinen distintos de lo que aparentemente son, es decir, eligen una identidad de género distinta de la que tuvieron al nacer. E incluso ellos pueden elegir su forma de sexualidad, es decir, la homosexualidad. Ahí las lesbianas en el fondo y los gays serían lo mismo dentro de un marco de homosexualidad, porque los dos son del mismo género, pero ahí los diferencian. Entonces, esta comunidad es un poquito más amplia. Y como ustedes recordarán, los que son más antiguos en la iglesia, hace 50 años atrás, o incluso menos, hace 30 años, uno ni siquiera hablaba de esto. Apenas uno hablaba entre los amigos, así, pero con cierto resguardo, y en público uno nunca no se atrevía a hablar y menos a hacer temas de conversación en la mesa. Sin embargo, hoy en día esto ya es un tema tan contingente que sale a diario en las noticias y es motivo de luchas sociales en varios países en los cuales se están tratando de liberar. Vimos ahí una noticia de una diputada que era transgénero y que salió la más votada y que ahora ella está legislando. Imagínense, con su mentalidad ella está aportando leyes que obviamente beneficien a personas de su condición o de su comunidad. De hecho, acá en Chile nosotros vamos a enfrentar dentro de poco un cambio de constitución. Imagínense ustedes si hay personas que son elegidas como representantes para hacer esta constitución y que son también pertenecientes a esta comunidad. Obviamente van a aportar con leyes que faciliten todas las posibilidades para que ellos tengan libertades de todo tipo, como por ejemplo la adopción, que no sean insultados, que puedan optar a cargos públicos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces esto tiene implicancias enormes para todos nosotros. Entonces tenemos que desde ya empezar a estar preparados para saber qué vamos a hacer, qué vamos a decir y cómo vamos a enfrentar esta situación en nuestras iglesias. Ahora, un dato para que ustedes piensen, ¿por qué de repente se produce esta alza, esta explosión? Bueno, es bien sabido que hay magnates que aportan inmensas cantidades de dineros a corporaciones en las cuales se dedican a promover lo que es la identidad de género, el cambio de género, y que son además obviamente comunidades LGBT. Entonces, imagínese que usted fuera una persona homosexual y pertenece a este grupo y a usted le pagan un sueldo para promover esto. Imagínese que usted tiene influencias con gente de la televisión, gente de la radio, gente del gobierno. Entonces, esto se empieza a convertir en una red de propagación y en realidad de una red propagandística, perdón, en una red propagandística donde se promueve la homosexualidad o este fenómeno del trans.
Entonces, mis hermanos, esto no es algo que apareció y se va a quedar ahí, sino que como nos mostraba el gráfico, esto se va a ir extendiendo en el tiempo, va a ir creciendo, va a ser muy común. Y no es algo raro porque toda la vida esto ha ocurrido y en la Biblia encontramos el caso particular de que el mundo antediluviano fue destruido por esta misma razón, porque se extraviaron grande y gravemente. Y tenemos también, sabemos del caso de Sodoma y Gomorra, que también fue destruido por esta misma razón. Es decir, llegó su maldad a un punto, a un límite, que Dios ya no lo pudo tolerar más. Ahora bien, la iglesia, no solo la iglesia adventista del séptimo día, sino que la iglesia cristiana en general y seguramente la iglesia musulmana, etcétera, está amenazada desde dos flancos. Número uno, el odio a la religión, porque obviamente en la Biblia se condena la homosexualidad. Entonces, la gente que es homosexual o trans o bisexual, etcétera, se siente amenazada. ¿Por qué? Porque se sienten condenados a muerte. Y obviamente, entonces, a ellos no les conviene este mandamiento, no les conviene que haya un Dios que los va a condenar a un juicio final, no les conviene que haya un cristiano apuntándolos con el dedo diciendo, tú eres un pecador, tú estás condenado a muerte, tú eres abominación. Entonces ellos se rebelan contra eso y tratan de quitar de en medio la religión, porque si sacan a Dios de en medio, si sacan la iglesia de en medio, ellos se van a sentir realmente libres para hacer y practicar lo que ellos quieran. Y por otro lado, hay otro grupo de gente que es homosexual, pero que quieren ser cristianos. Obviamente, nosotros entendemos que esto es una contradicción. Es como que venga un estafador y diga, no, yo soy estafador profesional, pero quiero ser cristiano. Y nosotros, ¿qué le vamos a decir? No, que primero deje de ser estafador y luego se hace cristiano. Y él dice, no, yo quiero seguir estafando. O lo mismo que viniera un adúltero y dijera, mire, yo tengo dos mujeres, ellas no se conocen, no saben, esto se los cuento a ustedes en secreto, y yo me quiero bautizar. ¿Qué le decimos nosotros? No, pues usted tiene que quedarse con su señora y si no se separa y se casa con la otra y cuando haya arreglado su vida, ahí recién se puede bautizar. Bueno, pues hay un movimiento en varios países donde hay personas homosexuales e incluso algunos que son trans que están exigiendo a las iglesias por medio de demandas legales que los acepten en la iglesia porque ellos quieren ser cristianos. Entonces, imagínense que llegara un hermano que es trans y diga, no, yo me quiero bautizar en la iglesia bendita porque me gusta cómo habla, me gustan sus sermones, me gusta todo lo que dicen, pero yo quiero seguir eh, siendo trans. Y nosotros se nos van a parar los pelos y vamos a decir, no, no, es que no puede. ¿Y qué pasa si el gobierno o la Corte Suprema dice, no, tienen que bautizarlo y ya no le digan Juanito, ahora ella se llama Juanita, y si va con aro, déjenla ahí, si va con falda, déjenla ahí tranquila, no la... ¿Se imaginan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese caso? ¿Hay alguna opción que podamos tomar? En primer lugar, tenemos que poner, digamos, las cosas en claro. Debemos resolver el paradigma de identidad de género. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre y a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí define que Dios creó al hombre y a la mujer. No creó un tercer género, ni un cuarto, ni un quinto. El hombre tenía un rol bien definido, la mujer también tenía otro rol definido. Y entre ambos, ellos pueden procrear, que es una de las características que Dios le dio, tomado de su imagen y semejanza. Y esta es la voluntad de Dios, que el hombre deje a su padre y a su madre y se una en una sola carne a su mujer. Y a eso se le llama matrimonio. Y esto lo constituyó Dios en el Edén. Este fue el modelo edénico, bíblico,
para la raza humana. Luego, después del pecado, ellos, antes del pecado, ellos estaban desnudos, no se daban cuenta porque estaban vestidos por un halo de luz, pero después del pecado Dios les tiene que asignar ciertas túnicas. Estas túnicas, con el tiempo, fueron variando y dependiendo de la cultura, se han transformado en lo que hoy nosotros le decimos ropa. Y dependiendo de la cultura, de la zona geográfica, del país, del pueblo, etcétera, o de la etnia, son las ropas distintas que usa la mujer y el hombre. Por ejemplo, acá usa esta camisa con cuello, a lo mejor podría haber usado una corbata, las mujeres usan blusas, etcétera. Pero en otros lugares del mundo usan otro tipo de ropas y están bien definidos para los hombres y para las mujeres, porque hay un rol que cumplir. Sin embargo, por la misma contaminación del pecado, hay personas que eh, trascienden el rol de su género de nacimiento y lo trastocan o lo cambian. Y esto antiguamente se pensaba que era una anormalidad e incluso se pensaba que era un problema de carácter mental, psiquiátrico o psicológico. Y en los libros de psiquiatría se trataba como una aberración. Pero hoy en día se ha dejado de llamar enfermedad mental y ahora es un tema conductual, meramente conductual. Y no es una enfermedad, sino que como dijo la OMS, es una incongruencia de su mentalidad respecto de su cuerpo. Algo de eso debe ser cierto porque Pablo lo trata también de manera muy, eh, muy somera, muy a la ligera, e invita a los hermanos a dejar toda inmoralidad sexual, como si fuera algo simple, así como, ya, y los que fuman dejen de fumar, y los que son homosexuales dejen de ser homosexuales. Una cosa así. No le da así como una, un enfoque o una calidad especial, grave, irreparable y definitiva que descarta para siempre a la persona, sino que lo trata como si fuera tan simple como un mal hábito. Ahora bien, Dios, nosotros que creemos en Dios, Dios ha creado a la raza humana, la familia de Adán, y los ha creado de esta manera. No se acepta en ninguna parte de la Biblia otra forma que sea distinta a la del modelo edénico. Ahora veamos el paradigma de conducta sexual. No solo entonces queda afectado por esta norma de actitud moral correcta delante de Dios a los que son homosexuales o a los que son transgéneros, sino que también afecta a los que son heterosexuales. Los heterosexuales, recordemos que son los que se juntan de distintos géneros o de distintos sexos. Para ellos también hay un montón de restricciones y son calificadas como abominaciones todas, todas sus acciones o actitudes que escapan a este mismo modelo edénico inicial. No lo voy a leer por lo incómodo que me resulta leer todo el capítulo 18 porque habla de todas las abominaciones sexuales. Pero sería muy bueno que ustedes en su casa, en la tranquilidad y comodidad de su casa, leyeran el capítulo completo, Levítico capítulo 18. Ahí habla de todas las prohibiciones que tempranamente hizo Dios. Y me gustaría destacar estos dos versículos que tengo ahí en la pantalla. El versículo 3 dice, no haréis como hacen en la tierra, ay, no veo bien, ahí sí, en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, es decir, lo más probable es que ellos aprendieron malas costumbres cuando estuvieron en Egipto. Ni haréis, continúa el versículo, como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ahora, luego del versículo 3 empieza a mencionar todas las abominaciones que se cometían en Egipto y en Canaán, y en realidad en toda la tierra. ¿Y cuáles eran las abominaciones? Se las resumo en una palabra, eran relaciones incestuosas.
de todas las combinaciones posibles. Todas las que usted se podría imaginar aparecen descritas ahí en el capítulo 18. E incluso un por más que también son desagradables de mencionar siquiera. Y ahí en el versículo 27 dice esto: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y aquí estamos hablando del pueblo antediluviano. Mis hermanos, la maldad del hombre ha sido tremenda. Desde que cayó en el pecado, se depravó, se corrompió al máximo, al punto de incluso corromper la tierra. Por eso Dios tuvo que destruir mediante un diluvio y raer a la humanidad, y solamente salvaguardó a Noé y su familia. Pero luego, muy en pronto, eh, los hijos de Canaán, por eso se llaman los cananeos, Canaán era nieto de Noé, volvieron a contaminar toda la tierra con estas malas prácticas. Entonces, para nosotros es muy fácil caer en la tentación de llamar abominable a los homosexuales o a los transgéneros. De hecho, yo conozco personas que aborrecen a tal punto a los, por ejemplo, a los travestis, que sin mediar ninguna provocación, ellos se acercan, les dan de patadas, los escupen, los insultan, y si están lejos, le tiran piedras. Imagínense, eso ya es un nivel de odio hacia estas personas. Bueno, una vez, hace poco, yo creo que hace más o menos un mes, hablé con una persona en la calle, y bueno, seguramente en su barrio ustedes alguna vez habrán visto alguno de estos travestis. Y, y pasó un travesti, cruzó la calle, tuvo una micro. Entonces, este hombre, pero muy descompuesto, muy enojado, me dice, le dije unos cuantos garabatos a ese tal por cual. Yo dije, ¿pero a quién? ¿A quién? A ese. Y ahí me di cuenta que era el travesti. Yo le dije, ¿pero y por qué? ¿Qué te hizo? Dijo, nada, es que yo los detesto porque son abominación. Dios hizo al hombre y a la mujer, no hizo al travesti. Pero si bien es cierto, el travestismo puede ser abominación para Dios, también el adulterio es abominación para Dios, y eso que es un hombre y una mujer. El incesto es una abominación también para Dios, y eso que también ocurre entre un hombre y una mujer. Entonces, no solo el travestismo, no solo los transgéneros, no solo los homosexuales son abominables ante Dios, sino que todo hombre y toda mujer que cometa algún tipo de pecado sexual. E incluso más, el solo hecho de que uno albergue pensamientos impuros le convierte a uno en abominable delante de Dios. E incluso en Pablo en 1 Corintios dice que el que peca contra su propio cuerpo peca y deshonra su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y envilece su cuerpo y se convierte en abominación delante de Dios. Entonces, no solamente debemos pensar que los homosexuales, las lesbianas, los gays y los trans son abominables, sino que debemos nivelarnos nosotros también y quedarnos en ese mismo nivel, porque si nosotros cometemos alguno de estos pecados, también somos abominables. Ahora sigamos hablando un poco de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5:1 nos detalla, y esto es genial, que en la iglesia y en la Biblia nunca se ha tapado al pecado. ¿Por qué es bueno esto? Porque nos da a entender que nosotros no estamos exentos de eso y que hay oportunidad para todos. Por ejemplo, cuando David cometió ahí un error más o menos garrafal, cuando se sintió enamorado, atraído por Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, un general de su ejército, y la Biblia lo dice. No borraron esa parte diciendo, no, David, uno de los patriarcas, no, borren eso. Yo lo hubiera borrado. El Señor permitió que quedara ese registro.
Y más encima, David fue más allá, mandó a que pusieran en primera línea a Urias para que casualmente se muriera. Y ahí está registrado en la Biblia. Y aquí en 1 Corintios 5:1 hay otro caso tremendo. Dice ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros en la iglesia de Corintio, había entre ellos un caso de fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que hay alguno ahí que tiene la mujer de su padre. Imagínese. No se sabe bien si era su propia madre o si el papá se casó con otra mujer y era su madrastra. El caso es que las dos, no importa cuál fuera el caso, eso es abominación y están contempladas ahí en Levítico 18, en la iglesia de Corintio. Mis hermanos, si ustedes leen un poco la historia, la cultura greco-romana era pero sumamente asiduo a la prostitución y asiduo a todo tipo de desviación sexual. No había ninguna norma, tanto que los griegos eran llamados hedonistas porque hacían unas fiestas tremendas y que después los romanos lo rebautizaron y tenían un famoso dios Baco, y ustedes seguramente, si es que han leído, conocen el tipo de fiestas que hacían, que duraban días y que ahí pasaba de absolutamente de todo. Y parte de estas costumbres eran traídas por los nuevos conversos a la iglesia. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que no exclusivamente los homosexuales son considerados como abominables, sino que todos los que cometan algún tipo de delito o de depravación sexual caen también en la categoría de abominación delante de Dios. Como dice ahí, no solo las relaciones homosexuales son consideradas como abominables, sino todas las que caben al modelo edénico, es decir, fuera del matrimonio de un hombre y de una mujer, y esto incluye un grave vicio que ahora se ha hecho popular, que es la pornografía. De hecho, por ahí escuché una estadística donde dice que en la iglesia adventista, más o menos el 60% de los pastores están atrapados por la pornografía. ¿Qué se esperará entonces para la congregación? Ni siquiera quiero imaginarlo. Y entonces esa pornografía, que puede ser muy en privado, muy ahí con su celular o en su habitación en oscura, eso también es abominación para el Señor. Entonces, no solamente estigmaticemos a esta comunidad LGBT como abominable, sino que pensemos seriamente que podría yo también ser abominable si es que tengo una relación indebida con de adulterio o con de fornicación, si es que son pololos, etcétera. Eso también es abominación para Dios. Volvamos entonces a nivelar hacia arriba la conducta cristiana. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, nos da esta extraordinaria declaración que usted debería subrayarla ahí con su destacador en la Biblia o memorizarla mejor todavía, porque esta es, como digámoslo así, la tabla de salvación, tanto para nosotros como para los demás. Porque el Señor ha venido a este mundo a buscar a pecadores y no a justos, y nosotros lo fuimos en algún minuto. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Podríamos traducir los homosexuales. Y por ende, las lesbianas, ¿cierto? Obviamente hay homosexuales, tanto hombres como mujeres. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y esta es la parte importante que usted tiene que subrayar. Y esto erais algunos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, esta es una declaración extraordinaria. Puede ser que haya alguno aquí que antes era un fornicario, pero se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y fue lavado. Puede que haya habido alguno que era idólatra, o que era adúltero, o que era afeminado, o que era homosexual, o que era ladrón, o avaro, borracho, maldiciente, estafador, y estaba condenado. Cualquiera de esos que nombré estaba condenado. Pero habiendo sido bautizado y lavado con la sangre de Jesucristo, habiendo recibido el Espíritu Santo y la santificación y la justificación, es una nueva criatura y es una persona salva por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso significa, mis hermanos, que no podemos cerrarle la puerta, darle un portazo en la cara a ninguna persona de la comunidad LGBT, porque nosotros mismos podríamos haber sido uno de ellos y ahora estamos viviendo en un camino de santidad o tratamos de vivir en un camino de santidad. Este versículo es realmente la tabla de salvación para usted, para mí y para cualquiera que se quiera acercar a Dios, aunque sea un gay, aunque sea un trans. Reforzando la idea de la nueva criatura, vamos a leer ahora brevemente Gálatas 3, 25 al 28. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjese, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Él estaba pensando en los griegos hedonistas, en los romanos hedonistas, en los romanos idólatras, en los tirios, que eran otros idólatras más. Todos eran idólatras, a todos les gustaba practicar la hechicería, la adivinación, la prostitución, les encantaba todo eso. Pero una vez que ellos fueron bautizados, todos esos gentiles abominables para los judíos, una vez que ellos recibieron de Dios, tal como los judíos, el Espíritu Santo, ellos dice ahí que se convirtieron en hijos de Dios por una misma cosa en común, la fe en Cristo Jesús. Y luego dice ahí en el versículo 27 que destaqué en amarillo, porque todos, usted y yo y ellos, los que habemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, si usted antes era un homosexual, ahora por la fe en Cristo es uno de nuestros, uno con nosotros, y ahora está revestido, no importa el pasado, ahora usted está revestido de Jesucristo. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es la verdad fundamental que debemos entender. Por eso, una vez más, insisto, no podemos cerrarle la puerta como un portazo a ninguna persona que viene del mundo o de la comunidad LGBT. Es verdad que nosotros tenemos prejuicios en contra de ellos. Uno de estos prejuicios dice que ellos nunca van a cambiar, pero eso es una mentira. Es como si yo tuviera el prejuicio de una persona que fuma y yo digo, no, nunca va a dejar el cigarro. Sí, lo pueden dejar. Puede que haya alguno de ustedes o en la iglesia o alguien que usted conozca que antes era fumador empedernido y ahora dejó de fumar. Que antes era un borracho, ahora dejó de usar alcohol. Que antes era un drogadicto, ahora dejó de usar drogas. Que antes era un adúltero, un fornicario, ahora dejó esa vida, ahora es nueva criatura. Todos tenemos la misma oportunidad de abandonar nuestros caminos de pecado antiguos y hacerlos nuevos. Sabemos que, y repetimos como loros, que Dios es amor. Pero ahora una pregunta que me gustaría que abrieran sus micrófonos y me respondieran así bien brevemente. La primera pregunta, ahora compartido. ¿Ama Dios
a los pecadores o los odia tanto que solo quiere su destrucción? Abran sus micrófonos y respondan libremente. Mi punto Perdón, de y le vista, explico la pregunta. ya, Los homosexuales y los trans se sienten amenazados constantemente porque ellos tienen otro prejuicio, que Dios los aborrece y que los quiere destruir como destruyó a Sodoma y Gomorra, y porque los cristianos constantemente recuerdan eso. Entonces, Ya. ¿Dios ama a los pecadores o en realidad los odia? Él aborrece el pecado, no aborrece a los pecadores. Muchas gracias, Pedro. Aborrece el pecado, pecado. no solo el de la homosexualidad o el del adulterio, sino que todo el pecado en general. Pero el pecador, ¿qué cosa? A él lo ama. A él lo ama. Muchas gracias. Ahora, otra pregunta que quiero dejarla libre para que todos puedan contestar. ¿Hace Dios acepción de personas? Y le voy a decir esto, ¿por qué pregunto esto? Una vez en el metro vi a una persona con una expansión en la oreja, así que tenía como un hoyo, y estaba tatuado en la cara y los brazos, así, y yo lo vi como que me asusté. Y lo primero que me imaginé era verlo a él entrando en la iglesia, y yo decía, yo si fuera diácono, seguramente le diría, ay, no, bueno, ya igual es persona, ya pase, pero estaría así como incómodo. Pero eso me pasó a mí como hombre. Pero la pregunta es para ustedes, ¿Dios hace acepción de personas? No. No. Ya, y si viera a una niña trans entrando a la iglesia, Dios le diría, oye, ¿para dónde vas? ¿Qué creen ustedes? No. 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 Abriría los brazos para recibirla. Exacto, porque Dios ama a todas las personas que, o sea, Dios no hace acepción de personas, Dios lo recibe con su brazo abierto. Recuerdo la historia de María Magdalena y muchas personas que Dios lo pudo restaurar. O sea, es decir, si la persona también desea abrir su corazón y entregarse así como está, viene tal como es, Dios lo va a recibir y Dios lo ama a todos. Todos somos hijos de Dios, así como son. Pero si la persona ya se entregó, por decir así, como que al enemigo y decidió ser trans, lesbiana, lo que sea, no quiere aceptar a Dios, ya es decisión que tomó esa persona. Pero si en la iglesia vemos que alguien entra, verdad que existe perjuicio. Muchas veces he visto también personas que entran con barba hasta abajo, a largo, o hombres con pelo largo, uno lo mira como extraño, o a veces mujeres vestido de negro, pintada, o con arete, y uno lo mira porque hay una diferencia. O sea, nadie usa arete y de pronto alguien viene así con arete. Siempre uno está mirando, desviando su mente o sus ojos y descuidando el sermón, ¿no es cierto? Descuidando su santidad. Y eso es lo que, y ahí va el prejuicio, pero uno no debe ser eso, debe, al contrario, alegrarse que esa persona está entrando, porque a veces cuesta traer personas de afuera para que puedan escuchar la palabra de Dios y también que pueda cambiar su vida. Cuesta traer gente a la iglesia, pero de eso debemos pedir día a día a Dios para que nos saque ese prejuicio, porque existe, igual en la iglesia se ha visto. Sí. Supongamos que el que viene entrando es un hermano de un caso conocido de adulterio. Supongamos que un hermano que se metió, póngale por decir algo así, cualquier cosa, ya que el jefe de diácono se metió con la jefa de diaconisa, por ejemplo, y los dos eran casados y la mujer se fueron a ella, ellos muy priscos vienen entrando a la iglesia y usted está ahí en la entrada. ¿Qué debemos hacer? Decir, ¿y estos patudos que se creen? O decirle, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuál debiese ser nuestra actitud? O sea, en realidad la pregunta ¿es más abominable delante de Dios el homosexual o el transexual? ¿Ello es más abominable que un simple par de adúlteros? Es igual de abominable, Igual. pero deben entrar
a la iglesia y dejarlos entrar a la iglesia. Te lo digo en forma, lo vivimos con la olla solidaria. Tenemos gente con muchos problemas. No es gente con estatus alto, es gente con estatus bajo, con riesgo social. Y yo sentí que en algún minuto iba a haber como un rechazo de las personas que están llegando. Hoy, sucios, las ollas son unas cosas impredecibles. Las primeras veces, de a poquitito les hemos dado indicaciones, que bajen el volumen de voz, conversaban de una forma diferente, se saludan porque se conocen, son del sector. Se saludan de forma muy especial, garabatos de repente, y tuvimos que empezar a poner letreritos con modere su lenguaje, respetemos las distancias, y porque no solo el alimento nosotros le tenemos que dar físico, le tenemos que dar el alimento espiritual, y tenemos que hacerlo con un ejemplo de aceptación. Las manos vienen señores con las manos todas sucias y traen un plato, ni siquiera traen un tiesto. A veces vienen despertando de la mona, porque esa gente nos llega. Pero cada vez han ido mejorando, saben que el viernes tienen que ir más presentables, que ya no van con el lecherito, ya llevan una ollita y te muestran, traigo la ollita. Entonces, nosotros no pusimos solo entran gente linda, eres una olla solidaria, tienes necesidad, las puertas están abiertas. Viene gente también de estrato social medio. Entonces, para Dios las puertas están siempre abiertas para todos sus hijos. Ahora, no lo puedo negar que somos prejuiciosos, pero tenemos que luchar contra eso porque Dios también lo ve como una abominación nuestros prejuicios. Y hay que aprender a ser humilde y tener abertura de mente, que se llama ahora, ser abiertos de mente, pero ser abiertos de mente no en el aspecto de hacer cosas malas, sino que aceptar que ese también es un hijo de Dios. Correcto. Un Muchas gracias, mis drogadicto hermanos. viene saliendo de la cárcel con problemas de abusos sexuales, tenemos de todo tipo, pero son hijos de Dios. Muchas gracias, hermana. Bien, entonces Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios no va a poner tropiezo en la entrada a la iglesia a personas de este tipo, porque el Evangelio, una de las características que tiene es ir transformando paulatinamente. Exactamente. Y la pregunta es ahora, que se me ocurre ahora, ¿quién es el que transforma? ¿Usted como maestro cuando le está dando el estudio bíblico? ¿La iglesia por el conocimiento que reparte? ¿O es el Espíritu Santo el que transforma a la persona? El Espíritu Santo. Espíritu Santo para mí. Punto ¿A de usted vista. quién lo cambió? ¿Quién lo transformó? El Espíritu ¿El Santo. maestro, el pastor, No. el diácono, el hermano que No. lo llevó a la iglesia? ¿O fue Dios No. mismo quien lo cambió? Dios mismo, yo creo que lo Claro, Dios, pero y el Espíritu Santo también, porque Dios, o sea, el Espíritu Santo va trabajando, va obrando, va transformando las vidas a través de Dios. Dios hace las cosas también. ¿Ya? El Exacto, ser es una obra humano divina. es claro, Amén. pero el ser humano donde lleva la palabra, Dios usa a las personas que están llevando a los hogares, en este caso de la olla solidaria, que le están enviando esos alimentos a personas que necesitan. Bueno, Dios lo está usando, pero el Espíritu Santo va obrando de a poquito a esas personas, como dice la hermana Alejandra, que vienen de distintos estatus, solamente va a ser transformado por el Espíritu Santo y no podemos obligar que dejen de hablar garabato, no podemos, porque solamente hay que enseñar, eso es lo mismo, con letrerito, hablarle humildemente, con cariño, con amor, ellos van a volver, van a ir por más. Y más que olla comida solidaria, sino que van a ir, pero por la comida espiritual. Eso van a ver en ellas. Exacto, va quedando la semilla en ellos. Muchas gracias. Exacto. Sigamos entonces. Aquí tenemos extraordinarios consejos, hay muchos, pero solamente cité un par de ellos, que confirman lo que ustedes mismas acaban de comentar. Esto está sacado de la matutina Dios nos cuida, el día 16 de junio, que lleva por título Palabras bondadosas y amables.
Y estaba inspirado en Isaías 54, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Esto se aplica plenamente en el Señor Jesucristo, pero nosotros como cristianos, discípulos de Jesús, de nuestro Maestro, debemos aprender de Él. Y miren lo que dice el comentario de Elena de White. Cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, sino en su paciencia, cortesía y disposición amigable. Era firme como una roca en lo que atañe a la verdad y al deber, pero era invariablemente bondadoso y cortés. Su vida fue una perfecta ilustración de la verdadera cortesía. Tenía siempre una mirada amable y una palabra de consuelo para los necesitados y los oprimidos. Jesús se sentó como huésped honrado en la mesa de los publicanos, mostrando su simpatía y benevolencia, que reconocía la dignidad de la humanidad, y los hombres anhelaban llegar a ser dignos de su confianza. Sus palabras caían sobre sus almas sedientas con poder bendito y vivificante. Se despertaban nuevos impulsos y se abría la posibilidad de una vida nueva ante sus parias de la sociedad. La religión de Jesús ablanda todo lo que haya de duro y áspero en el temperamento, y suaviza las asperezas y las agudezas de los modales. Esta es la religión que hace las palabras amables y el comportamiento atractivo. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso en favor del Evangelio. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, si estuviera Jesucristo hoy en nuestra iglesia de pioneros, o en nuestra iglesia de Buenaventura, o en su iglesia, y estuviera ahí en la puerta saludando al diácono, y justo viene entrando un homosexual, o un travesti, o una lesbiana, etcétera, y dos lesbianas de la mano, etcétera, ¿usted cree que Jesús les pondría mala cara? Para nada. ¿Ustedes creen que Jesús apartaría la vista diciendo, oh, abominación? Al contrario, él se ¿Ustedes piensan acercaba que incluso Jesús, a los que tenían lepra, y eso era la abominación en esa época. bueno, de hecho, la única vez que Jesús alzó su voz para reprender y decir cosas ásperas y feas fue para enrostrar, porque además se lo dijo en su cara, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, para demostrarles el grave error que ellos cometían día tras día y para enrostrarles el odio que ellos sentían hacia Jesucristo. Pero a los publicanos y a las rameras les dijo que ellos iban primero en el camino hacia el cielo antes que los fariseos y los publicanos. Perdón, que los fariseos y que los escribas. Bien, Jesucristo es nuestra justicia. En Romanos 8, 32 al 33 dice lo siguiente, y esto se aplica para usted y también para las personas trans que quieren acercarse a Dios, o para los homosexuales que quieren acercarse a Dios. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esta palabra justifica la podríamos transformar por perdona o libera de la sentencia. Entonces Dios le ama a usted, que es una persona más o menos normal, pero con ese mismo amor ama también al trans, ama al homosexual, etc. Y una vez que Dios le ha perdonado, esa persona queda libre de su pasado. Sigamos reforzando esta idea. En Romanos 8, 30 al 34 dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, si usted lee estas palabras a alguien que está interesado en conocer al Señor,
alguien que surge en ella la fe de que Dios también le puede salvar, esto puede ser como una tabla de salvación. Porque si la persona que es trans o que es homosexual acepta al Señor y tiene fe y elige salir de ese camino, estos versículos son la confirmación de que Dios le puede salvar y le puede librar. Y para nosotros, los que estamos ya en la iglesia, viene esta reprensión. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir, no, ese gay nunca va a dejar de ser gay? O no, esa lesbiana nunca va a dejar de ser lesbiana. O ese trans, ligerito lo vamos a ver de nuevo con falda. Nosotros no somos quienes para juzgar, porque también alguien podría decir de nosotros, ese tal nunca va a dejar de hacer esto o esto otro. Luego dice, ¿y quién es el que condenará? ¿Acaso nosotros tenemos algún derecho o alguna mínima autoridad de condenar a las personas por su pasado? Dice, Cristo es el que murió. Es decir, si Cristo murió por usted y también murió por el trans y por el bisexual y por el homosexual, ya nosotros no tenemos pito que tocar, no tenemos nada que hablar, ni arte ni parte en decir nada. Luego dice, es también Jesucristo el que resucitó y el que está además a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros, por usted, por mí y por cualquiera que haya creído en el Señor para vida eterna, incluyendo al trans, al homosexual, al bisexual, etc. Entonces, mis hermanos, debemos eliminar y romper todo prejuicio en contra de la comunidad. No importa que usted lo vea con aros, con el pelo largo, con tatuaje, con esas expansiones, como usted lo vea a la persona, no importa. Usted tiene que ministrar a Cristo, como dice ahí el título. Usted tiene que ser embajador del Señor y no decir, no, si no dejas ese camino, Dios te va a quemar, igual que a Sodoma y Gomorra los quemó y a los antediluvianos los rayó de la tierra. Usted no tiene que ir con amenazas. Usted tiene que ir con salvación, con mensajes de salvación, porque Cristo nos puede transformar. Imagínense, en el mismo texto se mencionan a los idólatras, con los homosexuales, con los estafadores, con los que practican hechicerías, etc. Todos tienen la misma oportunidad de ser cambiados. Todos. El estafador, el idólatra y el homosexual también. No es un caso especial, no, no. Nosotros tenemos prejuicios y eso hay que destruirlo para siempre de nuestra mente. Reforzando la misma idea, en Gálatas 5:19, donde se mencionan las obras de la carne, y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son lo mismo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, en otras partes dice griterías, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si hay alguien que es envidioso, no va a entrar en el reino de los cielos, aunque tenga su buena señora o su buen marido y sea muy puro, si es un envidioso, no va a entrar al reino de los cielos. O si una persona muy correcta y una persona que vive en contiendas, o que vive en pleitos, o que vive en celos, o hechicerías, o idolatría, etc. No solamente debemos condenar y estigmatizar ahí con una marca como a Caín en la frente a las personas que son homosexuales. Debemos confiar en que el Señor los va a transformar. Voy a tratar de repasar muy rápidamente 3 testimonios. Una vez estaba en la iglesia un día miércoles, hace, no sé, unos 15 años más o menos, por lo menos. Y una hermana me dice, mire, le presento a mi sobrino o al sobrino de no sé quién, que se llama, no sé, Sebastián, no me acuerdo el nombre. Yo lo saludo, ¿cómo está? Bienvenido a la iglesia. Y la hermana esta me dice, sí, este jovencito, él debe haber tenido unos 28 años. Dice, no, él vino a pedir la oración, como hoy día es miércoles de oración. Amén, sí, el Señor es misericordioso, que en la iglesia hay tantos testimonios. Sí, es que él quiere pedir para que su examen de SIDA le salga, no me acuerdo si es negativo o positivo.
Y yo quedé así como, ay, examen, y ella me dice, lo que pasa es que él es gay. Y yo quedo así como, plop. Entonces recién empiezo a pensar en mi mente, digo, hoy le di la mano, y después empiezo a recordar, no, eso no se pega el SIDA por la mano. Entonces él viene y él andaba bien vestidito, bien correcto. Me dice, sí, lo que pasa es que yo me prostituyo en La Vega, en La Vega. Y yo quedo así como, ¿qué cosa? Y él me dice, sí, lo que pasa es que los camioneros llegan en la noche con las mercaderías y en La Vega hay como una especie de, como de, como dijo, bueno, así como una especie de población. Entonces se cierra La Vega, pero adentro queda funcionando igual. Y hay cabaret, hay burdeles, hay restaurantes, hay como hoteles, etcétera. Y él se prostituía ahí. Y yo quedo así como, y empiezo a tratar de asimilar y pensar cómo este hermano le vamos a enseñar la palabra del Señor y si alguna vez la va a recibir. Al final nunca más lo vi a este joven, nunca supe si el examen le salió bueno o malo, pero mi reacción fue así como, ay, eh, que no me vean conversando con él o que no me toque. Pero ahora, después de preparar bien este tema y de estudiar bien el caso después de algunos años, me doy cuenta que yo era el típico cristiano hipócrita, que era una piedra de tropiezo para los que venían entrando a la casa del Señor. Yo debería haberle dado la bienvenida, debería haberle dicho que bueno, que estás confiando en el Señor te puede librar del SIDA y de cualquier cosa, etcétera, y haberle leído los hermosos pasajes que nos sirven a todos. Es decir, esta persona no era más distinta de mí, ni que de usted. Y si hubiera venido travestido, la misma historia. No debería haberle hecho así como, sino que al contrario debería darle una recepción. El caso de Andrés, una vez tuve que hacer un seminario de Daniel, yo era un orador en grupos en la iglesia, y habían un matrimonio pituco, sí, se notaba que el tipo tenía colleras de oro, era mormón, iba con una mujer que parecía una modelo rusa, y habían otras personas chilenas comunes y corrientes, y había un joven con chaqueta de cuero, bototos inmensos y un jeans negro, y el pelo le llegaba hasta la cintura, aquí está el cinturón, un pelo largo, sedoso, negro, muy lindo. Y él era blanco como papel y con los cachetes colorados. Y en mi percepción humana dije, este mormón me tinca que se va a quedar estudiando la Biblia. Bueno, eran 17 los que me tocaron en el grupo, y a la vuelta de 12 días, 12 jornadas, el único que se quedó asistiendo a la iglesia, de entre, no sé, unos 60, fue justamente el joven de chaqueta de cuero y el pelo largo. Según yo, no iba a durar más de 3 días estudiando la Biblia. Y sabe que tenía una memoria privilegiada y se aprendía los capítulos completos de Daniel. Y yo sí, impresionado. Siguió estudiando y se apasionó tanto por el libro de Daniel que él iba después a la plaza de armas y discutía con los charlatanes que ahí empiezan a dar estudios bíblicos y después piden plata. Imagínense este joven. Finalmente él pide ser bautizado en la iglesia. Y adivine qué dijo la junta. Yo era miembro de la junta de iglesia. Dijeron, no, que se corte el pelo primero. Y yo decía, pero este hermano da estudios bíblicos, deberíamos dejarlo al tiro de maestro, tiene una memoria impresionante, va a la plaza de armas a defender la fe adventista, se ha leído los libros de Elena de White. Sí, entendemos eso, pero que se corte el pelo. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser el pelo un impedimento? Pero él amaba tanto su cabello que no se lo cortó y se fue de la iglesia. Entonces, de nuevo, mis hermanos, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? Le hubiera dicho, no, tú no te cortas, si tú no te cortas el pelo, entonces tú tienes que ser igual que todos nosotros, con camisa, con corbata, y él andaba, de hecho, andaba siempre con esa chaqueta de cuero, y después él andaba perfectamente vestido, con un vestoncito, con una corbata, con un nudo perfecto, zapatos lustrados, ya no andaba con botas, pero a él le gustaba usar el pelo largo, y lo perdimos por el prejuicio del corte de cabello. Oiga, si hubiera estado en otro país, seguramente le hubieran hecho fiesta por el pelo.
A los otavaleños entonces no los podemos bautizar porque los otavaleños usan trenza. Entonces, tenemos tantos prejuicios, mis hermanos, que tenemos que limpiarlos y quitarlos. Y finalmente, en un grupo pequeño de jóvenes, íbamos todos los jóvenes adventistas, era un grupo grande, bien bonito, como más o menos 15 jóvenes. Entonces el dueño de casa dice, oigan, invité unos amigos del pasaje, van a venir hoy día, ojalá que vengan, ya que vengan. Y cuando llegan, ya habíamos empezado el tema, llegaron atrasados, y cuando llegan eran dos pololos, de unos 16 años cada uno, y tal como mencionó la hermanita ahí, venían con la cara pintada blanca, así con ese maquillaje blanco, blanco hasta aquí, igual que los mismos, con los labios negros, con los ojos así completamente delineados negros, con un collar de púas, con púas también, bototos, cadenas de alfileres de gancho, y ellos se creían vampiros. Y cuando estábamos todos hablando así, vestidos como jóvenes adventistas, y de repente entran ellos dos, y quedamos todos mirándolos así como entraron, y ellos como que se sintieron incómodos, porque todo el mundo los miraba. Entonces el dueño de casa dice, estos son mis amigos, qué bueno que vinieron, y los abraza. Yo dije, bueno, en realidad esa es la actitud. Así que yo era el que estaba dirigiendo el grupo, entonces dije, oh, démosle una bienvenida, qué bueno que vinieron, aquí van a escuchar palabras hermosas de vida eterna. Y ahí traté de sacarlos un poco de la sombra a todos, y ahí como que nos dimos cuenta que estábamos poniéndole mala cara, y al final retrocedimos al punto de la confraternización, oye, y ellos terminaron llorando. Y casi nos hacen llorar a nosotros porque ellos se sentían excluidos en todas partes. A ellos les gustaba, no sé por qué, tomaron esa moda de pintarse con la boca negra, los ojos negros, porque querían parecer vampiros, con la onda gótica, qué sé yo. Y en todas las partes los ridiculizaban, los insultaban y los echaban. Y nosotros fuimos uno de los pocos grupos donde los recibieron bien. Entonces, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si un diácono o alguien en la iglesia nos hubiera puesto mala cara a nosotros y nos hubiéramos ido? Seguramente no estaríamos en la iglesia hoy día. Y no hubieran puesto mala cara con justa razón porque éramos adúlteros o éramos ladrones, codiciosos, avaros, celosos, etc. La iglesia de Dios no tiene que ser así. Tiene que ser como Cristo nos enseñó que tiene que ser. Abrir las puertas, porque esta es haya salvación en la casa del Señor. Finalmente, usted y yo debemos ser fuente de agua viva. En Salmos 1, del 1 al 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, si usted medita constantemente, día y noche, toda la palabra del Señor, de día y de noche, entonces usted no va a tener estos prejuicios, ni esta maldad, ni nunca va a ofender a nadie, ni al trans, ni al bisexual, ni a nadie, ni al ladrón, o como aprendieron las hermanas ahí, ni a la persona que viene sucia, maloliente, con un lenguaje soez, etc. Usted no va a rechazar a nadie, no va a haber prejuicio en su corazón. Finalmente somos embajadores de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tanto usted como la otra persona que viene llegando. Si ha creído en el Señor y si el Señor ha hecho el milagro de la transformación, nosotros no tenemos nada que decir en contra de ello. No tenemos que poner en duda el poder de Dios. Las cosas viejas pasaron. Si antes era fornicario, bueno, fue su vida anterior, y si antes era prostituta, o si antes era lesbiana, todo eso a nosotros no nos interesa, no nos importa. En el cielo no vamos a hablar de eso. Lo que nos interesa es que todas las cosas son hechas nuevas, tanto para usted como para mí, como para cualquiera que viene entrando al reino de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, considerando que Dios a nosotros también nos ha redimido por esta misma sangre. Por eso, mis hermanos, la postura que debemos de tener es amar a nuestro prójimo, darle la bienvenida, facilitarle la entrada a la iglesia, no echarlo, no ponerle mala cara, sacar los prejuicios de nuestra mente, abrir nuestro corazón,
dar una sonrisa, una palabra de bienvenida, una palabra amable, y mostrarle todas estas hermosas promesas de que todos podemos ser revestidos de Jesucristo. Pido, mis hermanos, que el Señor les bendiga y les haya quedado muy claro este tema a cada uno de ustedes. Le devuelvo el control entonces a Denise. Que el Señor le bendiga.